este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, desarrolla su labor social. No aceptamos la participación. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a advertir a cualquier oficial de la Fuerza Armada como tal dirigente mantenga su política. Sueño con poder hacer una entrevista Al vicepresidente de la El Nación, pueblo colorado, dentro de la Iglesia Católica, porque es papa, la unidad opositora para las próximas presidente Guajmón, que parece ser que se enfrió un las medidas que... Su presencia en los medios de comunicación motivó la simpatía y la adhesión de radioescuchas y televidentes por las muchas virtudes que la adornan. Es Menchi Barrio Canal, querida amiga y colega, quien hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios para hablarnos un tanto de ella misma, de su carrera y de su pronto retorno a las pantallas de la red privada de comunicación con un nuevo ciclo 1996. Bienvenida, Menchi. Bueno, te agradezco muchísimo, Bruno, tus lindas palabras, porque yo creo que aquí hay una amistad que data de mucho tiempo. Nos estábamos acordando con Bruno del año 82, cuando él comenzaba y yo también empezaba a incursionar en este campo. O sea que son varios años que llevamos juntos y separados al mismo tiempo, porque da la casualidad que Bruno me ha invitado en varias oportunidades, en diferentes momentos, a participar en su programa, y nunca se ha dado esa realidad, ¿verdad? Que de pronto era buscada también por mí, porque me parecía muy importante estar en un programa de la talla de lo que hace Bruno Masi, porque realmente es muy, muy profesional todo lo que llevas haciendo, Bruno, en todo este tiempo, y de paso también tengo la oportunidad hoy de decirlo públicamente, pero nunca se daba ese hecho, así que ahora para mí es un gran gusto poder estar aquí contigo esta noche. Un lujo para nosotros realmente tenerte aquí. Muy bien, pero mucha gente quiere conocer qué hay dentro de la Menchi Barrio Canal comunicadora. ¿Cómo te definirías desde el punto de vista humano, Menchi? Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia, Bruno, entre Menchi haciendo comunicación y Menchi en su casa. Y de pronto eso para mí fue algo muy importante de mantener. No una doble personalidad de una persona que se presenta ante un público de una manera determinada y que de pronto tiene otra forma de ser entre cuatro paredes. Entonces siempre fui muy celosa de mantener una misma imagen frente al público, porque en definitiva yo sé que el público hace una lectura así muy interesante de lo que somos nosotros, los que estamos frente de pronto a un micrófono, ¿verdad? Entonces sería terrible mentirle a toda esa gente. Soy así, tal cual soy, tal cual me ve la gente en la televisión o me escuchaba antes en la radio. En un tiempo estuviste muy ligada a la música, al canto. ¿Cuántas actividades antes de ingresar al mundo de los medios de comunicación? La verdad es que todo esto de pronto se fue presentando sin que yo lo buscara, Bruno. Eso es algo que yo siempre trato de recalcar. En mí no estuvo así la necesidad de estar en un medio de comunicación. Supongo que hay mucha gente que desde chica siente que hay una especie de necesidad de comunicación con la gente y entonces busca los momentos para poder estar en esos lugares. Y yo no, en mi caso no se fue dando de una manera así, casi casual te diría. Empecé sí haciendo música, pero de forma muy, muy poco profesional. Fue en el año 82 cuando con un grupo de amigos formamos un grupo que se llamaba Lou and the Dicks y cantábamos música en inglés, cantábamos rock y blues. Y después de ahí tuve un salto bastante raro porque fui a hacer música tradicional paraguaya con José Antonio Perazo. Teníamos un grupo que se llamaba Raíces y llegué a grabar 2 discos con ellos de recopilaciones de música tradicional paraguaya. Y después, bueno, fue la formación de Canta América con música del nuevo cancionero. Esa actividad dentro de la música duró hasta el año 89, 90 y paralelamente ya desde el año 82 comencé a hacer televisión. Comencé en un programa de deportes con Julio González Cabello que se llamaba Su Deporte Favorito. Y bueno, fueron dando después las otras actividades en televisión. Un poco como te decía, sin buscarlas. La gente del canal me ofreció en el año 83, a comienzos del 83, empezar a hacer noticieros. Yo no tenía idea de lo que era leer una información, leer una noticia en televisión. Y después, bueno, vinieron un montón de otras cosas, Bruno. Esas, digamos, fueron mis actividades en los medios de comunicación. Quienes te conocen te definen como una mujer luchadora, que pasaste inclusive por momentos muy difíciles. ¿Cuál sería el balance de tu vida? Y
¿Te arrepentís de algo que llegaste a hacer, Menchi? Al contrario, Bruno, vos sabés que no. Yo creo que si yo volviera a nacer, probablemente repetiría absolutamente todo lo que hice en esta vida. No estoy arrepentida de absolutamente nada. A lo mejor sí me arrepiento de no haber terminado mi carrera universitaria, por ejemplo. Eso es algo que tengo pendiente y que de pronto no descarto en algún momento retomar mis estudios. De pronto, si no me hubiera tocado vivir momentos fuertes, momentos tristes, momentos de mucha soledad, momentos difíciles económicamente hablando también, donde tuve que llevar adelante a mis 2 hijas sin ayuda. O sea, fueron momentos duros, pero momentos que me fortalecieron tremendamente y que me hicieron ver la realidad de un montón de otra gente también, Bruno, y no estar en una especie de cajita de cristal, así muy, muy protegida, ¿verdad? Que es lo que hace que hoy Menchi sea una persona que puede comunicarse con absolutamente todo tipo de gente. Volviendo a tu faceta de comunicadora, ¿cómo fue en detalles la incursión tuya a medios como la radio y la televisión? Vos sabés, Bruno, que yo creo que las cosas se fueron dando muy de a poco, progresivamente. Y eso fue muy importante también, porque en este terreno de las comunicaciones creo que lo peor que puede hacer una persona es apresurarse, ¿verdad? Tomar una decisión cuando no es el momento oportuno. Y el saber en qué momento uno puede hacer tales cosas creo que es fundamental, porque si no es muy fácil quemarse, es muy fácil meter la pata y después revertir esa situación es prácticamente imposible. Vos que estás en esto sabés exactamente cómo nos manejamos y además el público es bastante cruel también, o sea, cuando no te aceptó y es difícil que puedas cambiar esa situación, ¿verdad? Entonces, yo me daba cuenta de que tenía que ir con calma. Si en otras cosas de mi vida no fui con mucha calma, en esto, en el ámbito profesional, sí sabía que tenía que medir perfectamente cada paso que iba dando, ¿verdad? Entonces, por eso es que hice de todo también. Hoy estoy haciendo un programa de investigación periodística, pero ese programa de investigación periodística no lo hubiera podido hacer 10 años atrás, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo tiene su momento y además tiene que haber un respaldo de la gente para llevar adelante un emprendimiento de esa naturaleza, porque uno está tocando temas difíciles, conflictivos, y entonces necesariamente el respaldo, y quiero que quede claro, no en el sentido que la gente apruebe lo que uno está haciendo, sino que la gente sepa que uno hace las cosas que hace, las hace con absoluta honestidad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Varios capítulos de tu último ciclo, El Ojo, ciclo televisivo aquí en la red, causaron verdadero impacto. ¿Cómo fue todo eso para vos? Realmente fue un desafío muy, muy importante llevar adelante ese tipo de temas. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a poderes fácticos, sabíamos que nos estábamos enfrentando a personas que de ninguna manera iban a estar contentas con que fueran mencionadas en un programa donde se habla del tema drogas, por ejemplo. Pero bueno, sabíamos que corríamos esos riesgos y a pesar de los riesgos decidimos llevar adelante, porque nos parecía importante que en un espacio televisivo, que es un espacio masivo, se pudieran tratar temas que en voz baja los veníamos tratando hace muchísimo tiempo. Porque en realidad eso era lo que estaba pasando, Bruno. Lo que hicimos nosotros fue nada más que hacer público el debate que se venía haciendo en forma escondida, digamos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, era una especie de catarsis. Lo tomamos como una catarsis, ¿verdad? Y yo creo que fue así, que funcionó de esa manera. Lamentablemente, no pudimos contar con la versión de todas las personas que eran involucradas o que eran mencionadas. Nosotros buscamos que todas las personas estuvieran presentes en nuestro programa, porque nuestro programa no significa perseguir a alguien, no está en nosotros ese espíritu para nada, sino simplemente traer a colación un tema que creemos que es importante para el país, ¿verdad? Y que podamos discutirlo sin inventar cuestiones, ¿verdad? Entonces, fue un desafío importante, como te decía Bruno, pero significó crearnos muchos enemigos también, ¿verdad? ¿Tuviste problemas a raíz de esas denuncias que se hacían en tu programa de televisión contra personas muy conocidas? Tuvimos problemas, tuvimos varias amenazas incluso, pero más que ese tipo de problemas, te cuento que lo que más lamenté, Bruno, fue la manipulación que hicieron algunos periodistas y algunos comunicadores de la intención que nosotros teníamos al traer a colación este tipo de temas, por ejemplo.
esas cuestiones a mí me molestaron mucho, me hirieron mucho, porque yo supe de gente que anduvo hurgando, por ejemplo, en mi vida privada, para tratar de contrarrestar lo que yo estaba haciendo. Y yo no me estaba metiendo en la vida privada de la gente, estaba hablando de un tema como el narcotráfico, ¿verdad?, que evidentemente tiene que preocupar a todos los paraguayos, y es necesario que lo podamos debatir, porque no podemos seguir viviendo en este estado de cosas. ¿Llegaste a tener miedo en algún momento por las consecuencias que podrían traer esas denuncias? Tuve miedo, Bruno, tuve miedo cuando empezaron a surgir las primeras presiones, cuando una persona que en este momento ya falleció llamó al canal a decir que iban a actuar, en el sentido de que, bueno, que podía esperar yo cualquier cosa en relación a mí o a mi familia. Sentí temor. Yo creo que es muy lógico asumir el temor y asumir el miedo. Creo que la gente que dice que no tiene miedo no está hablando con la verdad. Yo creo que a pesar del miedo uno tiene que seguir. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Uno tiene que tratar de vencer el miedo y el temor. ¿Podés nombrar a esa persona? Sí, Adilson Rosati. Adilson Rosati fue la persona que llamó y le atendió el señor Leo Cohen, por eso lo puedo decir así con nombres y apellidos también. Y bueno, en ese momento uno se siente una especie de hormiguita, así, una especie de granito de arena, y se da cuenta de que, bueno, es como un bichito, ¿verdad?, que puede ser aplastado en cualquier momento, y a lo mejor por $500, que es lo que puede costar la cabeza de uno, ¿verdad? Entonces fue un momento difícil, pero bueno, después pasó, después las cosas se fueron, las aguas se aquietaron y volvió la calma y volvió la tranquilidad también para todos nosotros. Tu alejamiento temporal de la RPC ya es historia. Tu regreso fue triunfal y memorable, por cierto, en ese escenario de la OTE Internacional, pero la gente quiere saber cuándo vuelve Menchi Barrio Canal con su nuevo ciclo y cómo en 1996. Estuve pensando en todo este tiempo en que estuve quietita, sin trabajar, fue en que no quería volver a trabajar tanto como había trabajado anteriormente. O sea, ¿en qué sentido? En no meterme en tantas actividades al mismo tiempo, porque esa es una especie de característica mía de hacer una y mil cosas, y no se puede. Realmente, si uno quiere hacer bien las cosas, entonces tiene que ir limitando su actividad necesariamente. Y sobre todo porque el año pasado, cuando hacíamos el ojo me llevaba muchísimo tiempo, y además de pronto surgían viajes. Entonces era una semana que yo no aparecía en el noticiero, que no aparecía en la radio, que tenía que estar buscando reemplazantes y molestando a otra gente. Entonces, y además que no le daba continuidad a mi trabajo, al resto del trabajo. Y por otro lado, ¿qué tiempo me quedaba para estar con mi familia, para estar con mis hijas, con mi pareja? Entonces dije, no, voy a dejar de lado cosas que me gustan hacer, como es hacer radio, que me fascina, y hacer noticiero, que ya para mí es una etapa así como superada, y ya la tenía media superada hacía bastante tiempo, solo que no se daba la posibilidad de abandonar esa tarea, ¿verdad? Y dedicarme a una sola cosa, que en este caso va a ser el ojo. Entonces vamos a poner toda la energía ahí, laboralmente hablando, y además mucho más tiempo. Entonces yo voy a poder estar más tranquila, porque me pasaba que por el tipo de información que estábamos buscando en el programa, Bruno, de pronto yo iba, qué sé yo, al Palacio de Justicia buscando algún documento, supongamos. Encontraba el documento, pero además de encontrar el documento, por ahí aparecía el personaje que yo andaba buscando hacía meses y que no podía ubicar, y entonces era cuestión de atropellarlo, así, tal como suena, y hacer la nota. Entonces yo tenía que estar pendiente del reloj, y a lo mejor el atropello se tenía que producir faltando 10 minutos para el noticiero, y yo tenía que abandonar eso que para mí era sumamente importante para el programa, para poder ir al canal. Entonces eran incompatibles estas dos actividades. Menchi mujer, Menchi madre, Menchi comunicadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que 1996 te traiga lo mejor, pleno de éxito ese año, en lo personal y lo profesional para vos y para toda tu familia, naturalmente. Gracias, Bruno, gracias por esta posibilidad de conversar contigo. Fue un placer y una charla realmente rica, así que hasta muy pronto. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Y tras la cálida presencia de nuestra querida colega y amiga Menchi, hacemos una pausa aquí en Más Informes y enseguida volvemos con otra de nuestras acostumbradas producciones internacionales, esta vez con una nota a uno de los fenómenos actuales del cine latinoamericano, Leonardo Sbaraglia, protagonista de la película Caballos Salvajes, que competirá por el Oscar al mejor film extranjero en 1996.
este país, pese a los ladrones, De cara a pese a los tantos hechos de sinvergüenzas, corrupción, Puedo decir que me siento con desarrolla mucho usted su poder. labor social. No aceptamos la participación. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a retirar cualquier ¿Cómo ve las oficial de las actividades Fuerzas de Armadas ciertos connotado dirigente en papel de su política. Sueño con poder hacer una entrevista. Al vicepresidente de la el Nación, pueblo colorado, dentro de la Iglesia Católica. porque es papa, La unidad opositora para las próximas presidente elecciones. Guatemala, Parece ser que se enfrió un tanto. las medidas que